huele a café de olla panochero con un chato de mezcal de La Palma Sola. Levántense. Muy buenos días. Este es su Mañanero Tropical, información con contexto, análisis y memoria para entender por qué pasan las cosas, a quién le convienen y por qué siempre parece que el país vive en modo emergencia permanente. Este es nuestro comentario editorial. Esta semana, el diputado Mario Zamora puso sobre la mesa una idea que en cualquier país serio ya estaría siendo discutida sin escándalo: producir morfina y cannabidiol de manera legal, industrial y regulada en Sinaloa. Y de inmediato saltaron las alarmas morales. Que si estamos promoviendo el vicio, que si es hacerle la puerta más grande a narcopolíticos, que si eso es rendirse, pero nadie se hace la pregunta básica: ¿qué hemos logrado en más de un siglo de prohibición? Más muertos, más presos, más territorios controlados por criminales, más armas, más jóvenes reclutados, más miedo. La prohibición no acabó con las drogas, las convirtió en el negocio criminal más rentable del planeta. La morfina es un analgésico. Se creó para aliviar el dolor, no para financiar ejércitos ilegales. La amapola es una planta, no una organización criminal. Pero el Estado renunció a regular su cultivo e industrialización, y cuando el Estado renuncia, el mercado no desaparece, se multiplica. Por eso hoy no estamos presentando una cápsula más, hoy estamos inaugurando una línea editorial. México ante las drogas: archivo, memoria y análisis. Desde los datos, la historia, la realidad y la razón. Por lo menos conversemos sobre el tema. Escríbanos, comenten, tengan con nosotros un reciclaje de esta información. La amapola no nació como delito. Durante décadas se cultivó incluso con fines medicinales y ornamentales en México. El problema no es la planta, el problema es la política prohibicionista que convirtió un cultivo en mercado criminal multimillonario. Cada hectárea destruida se traduce en 3 más sembradas. No se combate una economía persiguiendo agricultores, se regula o se multiplica. Eso ocurrió con la amapola y con Sinaloa. Algunos de mis 3 televidentes me criticaron porque le pongo un chato de mezcal de La Palma a mi café panochero, cuando la vinata cerró en 1975 y dejó de producir, obviamente. En efecto, así fue. Pero no saben que el heredero de don Germán Tirado, conocido como el Horcón del Medio, el jefe de los Dorados en el sur de Sinaloa, rescató el proceso después de 50 años de aquella lamentable decisión de los gobernadores Leopoldo Sánchez Celis y Alfonso Genaro Calderón. A las pruebas me remito. La mezcal La Palma nació en 1820 y se registró la fábrica en 1840 en el poblado que hoy lleva el nombre de La Palma Sola, Sinaloa. Yo soy uno de los herederos, soy el heredero del último impulsor de la fábrica, que fue clausurada en 1995 por disposición del gobierno estatal, y después de 50 años estamos aquí trabajando e impulsando la renovación de una tradición eminentemente mazatleca. Es que el cultivo y la elaboración del mezcal en los 4 municipios que fueron autorizados en el 2021 por el Instituto de Protección a la Industria, el INPI. Esa fue una petición que el señor gobernador Quirino Das Coppel en su momento hizo ante esa institución para que Sinaloa volviera a denominarse, que la producción de mezcal aquí en nuestra tierra fuera efectiva. Por eso se le dio la autorización de que 4 municipios como son Mazatlán, Concordia, Rosario y San Ignacio estén a la disposición de los productores y futuros mezcaleros para promover
la siembra e industrialización de la planta noble que es el mezcal. De que Sinaloa produce mezcal, se ha producido mezcal y de muchísima buena calidad. Para todo más mezcal y para todo bien también. Y si es mezcal de La Palma es mucho mejor. Hoy, 4 de febrero, se recuerda a San Gilberto de Sempringham, fundador de una de las primeras órdenes religiosas mixtas, y a Santa Juana de Valois, reina de Francia, símbolo de disciplina y resistencia. Santos de organización, no de milagros express. Si conoce a alguien con ese nombre, pues hágale una carnita asada, no importa que sea miércoles. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el planeta y que recuerda una verdad incómoda. La salud pública no se resuelve con discursos, sino con sistemas que funcionen. Y también es el Día Internacional de la Fraternidad Humana, una ironía perfecta en un mundo donde la indiferencia se volvió paisaje. Buen momento para salir a abrazar a la gente, a cualquiera, al que se encuentre en el mercado, en el centro, en donde vaya usted, pues pégale un abrazo al que pase por un lado. Ayer mencioné que apareció un mortal virus en la India, llamado Nipah. Y como la mula no era arisca, algunos me preguntan si tendremos otra pandemia como la de hace 6 años que se llevó a más de 800,000 mexicanos. Aquí tienen la explicación de mi gurú en enfermedades infecciosas, el doctor Alejandro Macías, que en pocas palabras nos dice: no se apaniquen. El virus de Nipah es poco probable que ocasione una pandemia, por lo que voy ahora a analizar. Primero, a favor de que esto pudiera ser una pandemia, es de gran calado, es la gravedad. O sea, necesitaría infectar ni siquiera a un alto porcentaje de la población. Con que infectara a un bajo porcentaje de la población, daría una pandemia de gran calado porque la mortalidad es muy alta. Eso es, digamos, a favor de que esto pudiera desarrollar una pandemia, aunque no infectara a toda la población. Por otro lado, también es capaz de transmitirse de humano a humano, a diferencia, por ejemplo, de lo que no se ha observado en el virus de influenza aviar H5N1. Aunque esa transmisión, decíamos, es poco eficiente. Por eso pongo solamente una cruz. Pero decía, es poco probable que eso ocurra por lo siguiente. Primero, ya mencionamos el R0. O sea, una persona no en general infecta a más allá de otra persona. Y eso quiere decir que el brote tenderá a limitarse por sí mismo con medidas efectivas o sencillas de salud pública. Otra es que cuando la persona está gravemente enferma, el diagnóstico, una vez que ya se sabe que hay un brote, es relativamente pronto porque es muy grave, afecta al sistema nervioso central, el cuadro es más o menos característico cuando ya hay un brote y se puede aislar con rapidez a esa persona. Eso está en contra de que esto se pudiera volver una pandemia. Y finalmente, el asunto más importante y el que hace más difícil que esto sea una pandemia es que es una zoonosis que en general viene de un murciélago. Es verdad que ya podría haber pasado a un mamífero intermedio y mutar para transmitirse eficientemente de persona a persona. Y en ese caso ya no necesitaríamos al murciélago. Pero aquí y ahora eso no ha ocurrido. Conclusión. Sí, hay que estar alertas. Eventualmente va a haber más pandemias. Así se ha mencionado. Hay candidatos. Este es un candidato. Pero aquí y ahora este candidato parece con muy pocas probabilidades de desarrollar una pandemia. Este 2026 el corazón de Mazatlán late en el Teodoro Mariscal. A mi chata le gustaba el... Del 12 al 17 de febrero, vibra con Edén Muñoz, La Osla con Germán Lizárraga, Yuridia, Lara Campos y Belinda. Encuentra tus boletos en ticketstar.com.mx. Carnaval de Mazatlán, ¡arriba la tambora!
Gobierno del Estado de Sinaloa. Gobierno con sentido social. Últimos días. Adquiere tu membresía Socio Venados con 50% de descuento para la temporada 2026-2027. Disfruta en familia de 33 juegos del rol regular, más el juego inaugural. Momentos que se viven juntos. Emociones que se quedan para siempre. Venados de Mazatlán. La pasión que une a toda la familia. Tostados, la cocina huele a casa y sabe a mar. Nuestros estofados de marlín y caguamanta son la especialidad de la casa a precio justo. También tenemos tacos de marlín y camarón, dorados, gobernador y capeados. Estamos en Gutiérrez Nájera 816, local 3. Pide y recoge o recibe en casa. Tostados, Seafood Tacos and Friends. Vamos al pronóstico del clima con don Jaime Albarrán Asensio. Adelante, Jaime. El frente ya pues sobre lo que es el norte de la República Mexicana y más tarde todo el noreste, el número 33 de esta temporada irá viajando rumbo hacia el sureste mexicano. Este sistema incrementará la nubosidad en la mayor parte de los estados del norte y del noreste con algunas precipitaciones porque se está asociando a esta afluencia de humedad que viene desde el Pacífico y tendremos esa condición invariablemente. La próxima mañana será fría porque la masa de aire polar que lo ha generado y que lo sigue impulsando dará lugar a eso, a temperaturas bajas, heladas hacia la madrugada y al amanecer, vientos enrachados de hasta 50 kilómetros por hora. Cabe destacar que para este momento vientos de componente sur en todo lo que es el litoral del Golfo de México de hasta 60 kilómetros por hora y esperaremos en el sureste la acumulación de humedad con algunos nublados y precipitaciones de ligeras a ocasionalmente moderadas que pueden llegar a ser en lo que es el estado de Oaxaca, de Guerrero, así como el estado de México y escasas en Tamaulipas para esta tarde, en Jalisco, en Colima, en Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. El frente 33 estará aquí en esta posición. La masa de aire polar dominando el norte, el noreste, el centro, el oriente de la República Mexicana. Habrá incremento de nubosidad, precipitaciones en toda esta gran zona y además precipitaciones no solamente de agua, sino también nieve en la zona centro de la República Mexicana, en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en el estado de Tlaxcala. Por ahí esperaremos algunas nevadas. Viento de componente norte en los estados de lo que es el sureste mexicano y el istmo de Tehuantepec de hasta 80 kilómetros por hora. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy iniciamos una serie basada en mi libro México ante las drogas a propósito de la propuesta del diputado federal Mario Zamora Gastelum, producir en Sinaloa de manera legal morfina y derivados del cannabis. Aquí tienen un introito. La amapola no nació como delito. Durante décadas se cultivó incluso con fines medicinales y ornamentales en México. El problema no es la planta. El problema es la política prohibicionista que convirtió un cultivo en mercado criminal multimillonario. Cada hectárea destruida se traduce en 3 más sembradas. No se combate una economía persiguiendo agricultores. Se regula o se multiplica.
Eso ocurrió con la amapola y con Sinaloa. Entren a nuestro sitio web Paralelo 23 con información curada y seleccionada especialmente para los mañaneros. Tenemos un montón de información ahí que les va a interesar: historia, memoria, análisis político, reflexión periodística, mucha información, muchos contenidos que les van a servir a ustedes. Arrancó el proceso de preinscripciones en línea para educación básica en Sinaloa, más de 80,000 espacios disponibles. El reto no es inscribir niños, el reto es que lleguen al final del sistema educativo sin ser expulsados por la violencia o la pobreza. El puente vacacional dejó más de 140,000 visitantes en ferias gastronómicas y eventos regionales. Mientras el país habla de crisis, la economía real sigue dependiendo del consumo local, no de discursos macroeconómicos. El general de división Héctor Ávila Alcocer asumió la comandancia en sustitución del general Francisco Javier Leana Ojeda, quien encabezó la tercera región militar durante el inicio del actual gobierno estatal. Hubo ajustes militares en Sinaloa, cambio de generales, nuevos mandos, misma estrategia, misma guerra. La pregunta es si el modelo sirve. El PRI Sinaloa se deslindó de Jesús Emir Basoco Peraza, detenido por su presunta participación en el ataque contra diputados del Movimiento Ciudadano en Culiacán. El gobierno confirmó que el detenido se dedicaba a instalar cámaras de videovigilancia y a adquirir drones para una célula criminal. Altata Biker, Ferias del Tamal, Ostión y Garbanzo atraen a más de 145,000 visitantes en Puente, ocupación hotelera promedio del 69% y derrama de más de 893 millones de pesos. Buena nota. El diputado federal Mario Zamora, ya le dijimos, asegura que el sector global de productos derivados del cáñamo y CBD podrían crecer de 28,800 millones de dólares en 2024 a más de 100,000 millones para 2030, mientras que el mercado de morfina en Estados Unidos se estima en unos 8 mil millones de dólares, 8 veces más de lo que exporta Sinaloa en frutas y legumbres. Periodistas de Mazatlán exigirán hoy a Vicefiscalía atender la demanda de la compañera Sheila Arias. Exigen garantías reales para ejercer la libertad de expresión. La cita es a las 10 de la mañana en la unidad administrativa. Trump deja sin luz, con frío y hambre a Cuba. Sin petróleo importado, la estructura del poder cubano se derrumba y eso lo sabe Donald Trump, que pidió a la presidenta de México no enviar petróleo a la isla hasta que él decida lo contrario, dejando al pueblo cubano a oscuras, con frío y hambre. La pregunta ya no es si el sistema cubano puede reformarse, la pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse sin colapsar por completo. Porque por primera vez en 65 años, la revolución no enfrenta enemigos externos, enfrenta su propia inviabilidad. Notas nacionales: México llega a un acuerdo para entregar agua de forma más predecible a Estados Unidos tras negociaciones por presión arancelaria bilateral. Noticias palaciegas: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana, pese a las presiones de Donald Trump, quien recientemente firmó un decreto para aplicar aranceles a países que suministren combustible a la isla. Sheinbaum explicó que aún se está definiendo qué materiales enviarán y que el envío buscará responder a las necesidades reales de la población cubana sin generar tensión adicional con Estados Unidos. Vamos a ver. Hoy se presentarán los avances del Plan México a un año de su implementación. En noticias internacionales destacadas, ataques israelíes en Gaza dejan decenas de muertos en uno de los días más sangrientos desde el alto al fuego. En la prensa local, Noroeste publica hoy: arranca en Mazatlán el periodo de verificación vehicular para transportistas urbanos. Repunta al 80% las reservaciones de hoteles para el Carnaval de Mazatlán, reporta Sectur. El debate destaca inicio de preinscripciones 2026 con cambio de reglas para requisitos por edad. Y vamos como siempre con el genial Pibe Fernández, que hoy nos habla de un mal de la humanidad, un mal actual de la humanidad, para mejor decir, la soberbia.
¿Alguna vez te has topado con alguien que de repente se cree el rey del mundo? Escucha esto, la soberbia es como un disfraz que se ponen los frustrados cuando les cae del cielo un poquito de poder. Es como si les dieran un caramelo y pensaran que son dueños de la fábrica de dulces. ¿Sabes qué? Ese poder es tan frágil como un castillo de naipes. La verdadera fortaleza está en la humildad y en reconocer que todos tenemos mucho por aprender. Así que la próxima vez que veas a alguien inflando el pecho por una migaja de autoridad, sonríe y recuerda, la grandeza real no necesita presumir, tú sigue brillando con tu propia luz. Imagina vivir rodeado de naturaleza. A unos pasos de Miravalles. En Lomas de Miravalles, terrenos listos para escriturar. Desde 275,000 pesos de contado. O con financiamiento hasta en 96 mensualidades. Agua y luz a pie de calle. A solo 50 metros de Miravalles. Lomas de Miravalles. Llama ya. 6691 58 10 11. 6691 45 32 93. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán presenta una producción de Martín Gavica, Revolution, una odisea de rock sinfónico, multimedia y danza, con The Pink Power Band, la Camerata Mazatlán, el Coro Ángela Peralta y bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman. Teatro Ángela Peralta, 27 y 28 de febrero. Boletos en boletocentro.com.mx. Revolution. Este 2026 el corazón de Mazatlán late en el Teodoro Mariscal. A mi chata le gustaba el... Del 12 al 17 de febrero, vibra con Edén Muñoz. La Osla con Germán Lizárraga, Yuridia, Lara Campos y Belinda. Encuentra tus boletos en ticketstar.com.mx. Carnaval de Mazatlán, ¡arriba la tambora! Gobierno del Estado de Sinaloa, gobierno con sentido social. Shangri-La está más cerca de lo que imaginas. Shangri-La, el arte de comer en armonía. Isla 3 City Center, Mazatlán, Sinaloa, México. Confesarse no es pedir perdón, es atreverse a decir la verdad. Durante más de 50 años conté la historia de otros. Hoy rompo la regla del periodismo y me coloco en el centro del relato. Amor, lealtad, dolor, humor, muerte, la vida sin maquillaje. A confesión de parte, no es un libro, es una catarsis. Soy Mario Martini y esta es mi historia. Y nuestra frase matona de hoy, el poder que no escucha termina gobernando solo para sí mismo y tarde o temprano se queda sin pueblo. Y la palabra que aprendimos hoy, introito, es la parte inicial de un discurso, texto, ceremonia o pieza musical, donde se marca el tono y se presenta el espíritu de lo que viene. Origen del latín introitus, que significa entrada o comienzo. Hoy iniciamos una serie, pero en realidad retomamos una conversación que este país dejó pendiente hace décadas. No se trata de promover drogas, se trata de dejar de fingir que la prohibición funciona. Están ustedes servidos e informados. Nos vemos mañana por ahí de las 7 de la madrugada, cuando rompa el primer hervor del café panochero con mezcal de la Palma Sola.
Cuídense mucho y sean felices.